Este, Buen día. El día de hoy continuamos con el proceso de las capacitaciones en seguimientos epidemiológicos, en procesos de reaprendizaje, en procesos donde tenemos que estar viendo si hay modificaciones, reestructuraciones o alguna manera en la que podemos estar haciendo los reportes de nuestros casos dentro de nuestro hospital, Hospital General de Silao. El día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Vadillo, nuestra epidemióloga, para compartirnos la sesión del día de hoy, que estaríamos hablando de cólera y enfermedades diarreicas. Buen día, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, doctora. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos y tomarse este tiempo. Prometo ser breve con esta capacitación. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Pues bueno, vamos a continuar con la parte de la capacitación. Tuvimos por ahí un detallito técnico, pero ahorita sí estamos ya viendo la pantalla de la doctora. Si gusta apoyarnos con la parte de la capacitación, queda micrófono y pantalla completa para usted, doctora. Gracias, buenos días a todos y gracias por tomarse este tiempo. En esta mañana vamos a ver la capacitación de cóleras y enfermedades diarreicas agudas. Esta capacitación la tenemos que tomar una vez al año para reforzar en nosotros cómo actuar ante las enfermedades diarreicas agudas y en particular cólera. Y ahorita también hubo un cambio sustancial para nosotros que mandamos muestras de diarreas. Entonces lo voy a ir mencionando conforme vayamos avanzando en la presentación porque esto sí tiene un impacto en nuestra operatividad. Me voy a enfocar en cólera porque, bueno, realmente es una capacitación forzosa tener cólera, pero vamos a abarcar a muchas otras enfermedades. Entonces, cólera es una infección intestinal aguda que se manifiesta con diarrea. El causante del cólera es el vibrio cólera, que es un bacilo gram negativo. Aquí se ve en la imagen que es como esta forma alargadita con un cilio que le permite gran motilidad y tiene varios como primos, ¿no? La familia del vibrio tiene al vibrio parahemolyticus, el vibrio vulnificus y el vibrio cólera. Si alguna vez les he comunicado a nuestros médicos de urgencias que gracias a sus notificaciones y toma de muestras hemos detectado varios vibrios parahemolyticos aquí en Guanajuato, en León y en Silao, y que la notificación que el médico hizo con el envío de la muestra nos sirvió para detectar vibrio parahemolyticos e incluso cerraron o clausuraron temporalmente el sitio donde se estaba expendiendo estos camarones contaminados. Entonces, el vibrio sigue siendo algo que tenemos que buscar porque tiene una importancia clínica que puede causar, pues, la muerte. El cólera se transmite, como muchas enfermedades diarreicas, pues por una transmisión ano-mano-boca, en donde una persona que tiene la enfermedad lo desecha a través de sus excretas, a través de la materia fecal, y esta materia fecal puede llegar a contaminar cuerpos de agua o incluso otros alimentos. Una mala higiene de manos también es este medio de transmisión, porque pues una persona que va al baño no se lava las manos o toca alimentos contaminados, no se lava las manos y después prepara más alimentos, los ingiere y es ahí donde entra el vibrio al intestino. Se mete al intestino para atacarlo y bueno, pues causa una diarrea que es una diarrea muy acuosa, grandes cantidades. La literatura dice que pueden evacuar hasta 5 litros por día, entonces es una deshidratación muy rápida, muy severa. Lo bueno es que no es en todos los pacientes. La diarrea severa puede verse únicamente en un 10 a un 20% de los casos. El otro 80% o 90% de los pacientes van a tener una diarrea pues normal, una diarrea que se autolimita y que no acuden a unos servicios médicos por esta causa. Sin embargo, ellos siguen siendo portadores de cólera y siguen excretando cólera en su comunidad, en su sistema de drenaje, y si no hay una buena
cloración del agua o no hay un buen tratamiento de las aguas residuales, pues puede haber una contaminación de otros cuerpos de agua. Para pensar en cólera también hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades como E. coli enterotoxigénica, enteropatogénica, salmonella, shigella, gastroenteritis virales, que es la causa más común, o sea, hasta el 80% de todas nuestras diarreas van a ser virales, y otras causas de intoxicaciones alimentarias. ¿Qué vamos a ver en los pacientes con diarrea y particularmente en los pacientes con cólera? Bueno, pues la definición de la diarrea, ¿no? Que es un aumento del contenido de líquido, volumen o cantidad de las evacuaciones mayor a lo que es habitual en cada persona, porque, por ejemplo, una persona puede decir, bueno, doctor, yo evacúo o mi hábito intestinal es evacuar una vez no sé, cada 3 días y ahorita ya van 2 veces en este día. Para mí eso no es normal y entonces a ese paciente se le podría considerar como diarrea. También la disminución de la consistencia, ¿no? O sea, el aumento del líquido o el aumento del volumen. En el caso particular de la diarrea por cólera, vemos una diarrea en agua de arroz, que ahorita les voy a presentar una imagen porque es una diarrea que gracias a Dios nosotros nunca hemos visto y les voy a poner una imagen. También podemos tener vómito cuando un paciente tiene diarrea y la deshidratación que puede llegar a casos de oliguria, presentarse solamente como sed, presentarse como mareos, bueno, pues por la hipovolemia, como calambres, por el desequilibrio hidroelectrolítico o confusión y alteración del estado de alerta, también dependiendo del estado de la volemia, ¿no? También puede acompañarse de dolor abdominal y en algunos casos también puede haber fiebre, sangre o moco en las evacuaciones y todo eso nos va a ir orientando hacia la etiología de cada una de las diarreas. Esta es la imagen clásica que tenemos de una diarrea en agua de arroz. Realmente es como si hubiéramos hecho, no sé, agua de horchata, o sea, es una diarrea blanca, casi transparente, que tiene muy poquito contenido alimenticio o restos, pues, alimenticios. Entonces, hay muchos casos que a nosotros nos mandan aquí en epidemiología, diarrea en agua de arroz. Y yo me quedo pensando si realmente han visto una diarrea en agua de arroz, ¿no? O sea, con este color clásico, casi transparente, pues aguado. Realmente, aunque hemos visto diarreas aguadas, o sea, líquidas, usualmente no son de este color transparente. Este color, como les decía, es parte del efecto de que la bacteria, el vibrio, ingrese al enterocito y lo que hace es que abre los canales de AMP cíclico y de sodio y potasio y entonces hay una fuga de líquido del citoplasma y lo que estamos viendo es líquido de la célula, ¿no? O sea, líquido intersticial, no tanto contenido de lumen intestinal. Si estuviéramos teniendo casos de diarrea, como por ejemplo en países en África o en Haití, que hace también ya tiempo que no tienen casos de diarrea, tendríamos zonas como estas donde tienen a los pacientes en camillas de plástico con una abertura y donde pueden ellos literalmente estar evacuando 24/7 porque la diarrea no la pueden ni siquiera detener, es tan líquida que se escurre y les ponen estas cubetas que se van cambiando continuamente conforme el paciente va evacuando. Afortunadamente en México hace muchos años no tenemos casos así. Ahorita les voy a presentar los últimos casos que tuvimos en México y en Guanajuato y que realmente a nuestra generación ya no nos tocó ver pacientes de eso. Gracias a Dios tenemos una buena campaña de cloración, una buena campaña de hidratación, una buena campaña de higiene de manos y en México esos casos ya no los tenemos ahorita. Otras causas de diarreas, bueno, pues está la Shigella, que también es un bacilo gram negativo, que puede tener un periodo de incubación de hasta 3 días, o sea, son diarreas que si hoy empieza con la diarrea fue lo que consumió hace 1 o 2 o 3 días.
que tiene fiebre, que tiene náusea, que tiene vómito, que tiene tenesmo y que también como dato característico tiene sangre y moco. Entonces sí, siempre es importante preguntarle a nuestro paciente, ¿tiene moco en su diarrea? ¿Tiene sangre en su diarrea? ¿Tiene o se queda con ganas de hacer diarrea, que sería tenesmo? ¿Se queda usted con ganas después de haber ido al baño? ¿Se queda aún con ganas de hacer más evacuaciones? Y también tenemos a la salmonela, que es otro Bacillus gram negativo. Esta es una incubación mucho más rápida, puede ser hasta 72 horas, pero usualmente es en las primeras 12 a 36. O sea, el paciente lo que comió ayer, hoy ya le está haciendo daño y muchas veces los pacientes nos dicen, o sea, yo comí esto en este lugar y a partir de ahí ya me sentí súper mal. Hay que hacerle caso al paciente, el paciente sabe realmente lo que le está haciendo daño. En estos casos con salmonela también tenemos fiebre, también tenemos cefalea, dolor abdominal e intenso en todo el cuerpo. Y como dato así que dicen que es patognomónico, que yo en lo personal no he visto, pues puede causar manchas rosáceas, ¿no? Como pues sí, es una mancha en el tronco y en las extremidades. También tenemos a las E. coli, particularmente la enteropatogénica, que su periodo de incubación es de un día más o menos. Y por último tenemos casos de rotavirus, que es este virus que tiene una predilección por los pacientes menores de 5 años y mayores de 65 años, para la cual tenemos vacuna que se tiene que aplicar en los primeros meses de vida y que realmente hemos visto una disminución de los casos de rotavirus a partir de la aplicación de la vacuna a nivel nacional. Pero bueno, pues ahorita con tantas cosas hemos estado viendo pues un ligero repunte en los casos de rotavirus. ¿Qué tenemos que hacer para controlar no solo el cólera, sino cualquier caso de diarrea en la comunidad? Pues comentarle a los pacientes, insistirle a los pacientes sobre los buenos hábitos de higiene, ¿no? Lavarse las manos antes de preparar alimentos, antes de comer, después de ir al baño, después de cambiar pañales. La gente, no sé por qué piensa que cambiar pañales no es algo que amerite un lavado de manos. Seguramente piensan que el bebé es inocuo, pero no, o sea, igual sigue siendo materia fecal, igual hay que lavarnos las manos, lavar y desinfectar frutas y verduras, porque cuando hay cuerpos de agua contaminados o a veces se usaba las aguas grises para riego de cultivos, y entonces esas aguas grises que no tenían un buen tratamiento todavía tenían cualquiera de los patógenos que vimos ahorita y podían o pueden estar sobre las frutas y verduras. Entonces hay que lavarlas y desinfectarlas antes de consumirlas y obviamente cocinar bien los mariscos. Esos mariscos que consumimos sin un proceso adecuado de cocción son un riesgo para nosotros. Los alimentos que pueden consumirse crudos, por ejemplo, el atún que se puede consumir crudo, debe de tener una leyenda que dice que ha estado procesado en temperaturas de menos 40 grados, ¿no? O sea, de ultracongelación, lo cual garantizaría que no sobrevive ninguna bacteria. Entonces, no es lo mismo comerse un sushi en la tiendita de la esquina o en el negocio de al lado de nuestra casa a comerse un sushi en un lugar que tiene una certificación de su proveedor de mariscos. Y como medida básica, el agua hervida o clorada. En el estado de Guanajuato tenemos una supervisión de la cloración del agua en todos los municipios, en varias zonas de todos los municipios, dependiendo de donde haya tomas de agua, pozos. Nosotros en el hospital también tenemos un sistema de cloración de agua que tanto epidemiología como mantenimiento nos apoyan a hacerlo diariamente para verificar que el agua que estemos consumiendo o con el que estamos trabajando aquí en el hospital tenga una buena cloración y por lo tanto no haya crecimiento de patógenos dentro del agua y que esa misma agua es con la que nos lavamos las manos, entonces que sea un agua segura para hacer nuestra higiene de manos. En las comunidades pues hay que recordarles que hay que hervir el agua o hay que clorarla. El agua de pozo nunca debe de ser consumida directamente del pozo. Esa es una mala creencia de que ay, es agua pura y prístina.
prístina o sale del manantial es prístina, no, o sea, también hay que clorarla, también hay que hervirla y también si quieren utilizar algunos otros medios físicos como la filtración, se puede hacer. Y lo que les comentaba, aquí en el hospital pues sí tenemos una supervisión de la cloración tanto en cisternas como en todos los servicios hospitalarios. Ustedes van a ver al personal de mantenimiento y a mi personal en epidemiología que realizan una supervisión 3 veces al día de diferentes puntos del hospital sobre la cloración del agua y una vez a la semana mandamos agua al laboratorio estatal para que nos hagan un cultivo y que corroboremos que no hay nada creciendo en nuestra agua. La higiene de manos debe de ser una cultura que tenemos siempre, no nos tienen que estar diciendo que lo necesitamos hacer para tratar pacientes y mucho menos cuando vamos a consumir nosotros alimentos. En caso de que tengamos pacientes con diarreas que no puedan ser controladas, o sea que al paciente se le escurre la diarrea, nos ha tocado ver pacientitos que nada más con movilizar al paciente ya hay una fuga de diarrea líquida, o sea, líquida, que inunda la camita. A esos pacientes hay que poner bata y guantes en nosotros, ¿no? O sea, tenemos que protegernos a nosotros, tenemos que proteger a nuestra familia, porque si no nosotros nos vamos a ir cargando bacterias a través de nuestras manos o de nuestra ropa. Y bueno, pues no nos cuesta nada protegernos con una bata, con unos guantes. Y la limpieza en el hospital también tiene que ser, o bueno, ya es realizada con cloro en una dilución al 10% en las áreas clínicas. Esto nos ayuda a realmente eliminar las bacterias que quedan sobre las superficies y evitar que nosotros lleguemos y toquemos superficies y podamos ser un vector, ¿no? Transportando bacterias de un lugar a otro. En esta grafiquita, pues, o en esta tablita, lo que les quiero enseñar es los casos que hemos tenido de cólera en México desde el 2017. Y como se puede ver aquí, pues no ha habido ninguno. A pesar de que hemos mandado muestras, el estado de Guanajuato es un estado que gracias a ustedes mandamos muchas muestras a analizar. Realmente no hemos tenido casos desde el 2017 en México. Y bueno, pues eso nos ayuda a saber que estamos haciendo un buen control de esta enfermedad. En Guanajuato, desde el 98 no tenemos casos, o sea, esos son 24 años y yo creo que tenemos compañeros que tienen esa edad y nunca han visto la diarrea y pues no la hemos visto y no la vamos a ver. Como les digo, sí se sigue buscando, entonces sí tenemos aislamientos, por ejemplo, en el 2003 hubo un aislamiento de un vibrio cólera en un ostión y bueno, eso no es un paciente enfermo, pero sí se detectó en los monitoreos que se hacen en la comunidad. Entonces seguimos trabajando para que no volvamos a tener ningún caso de cólera en México y mucho menos en el estado de Guanajuato. Bueno, eso es parte de nuestro compromiso como país, pero también con la Organización Mundial de la Salud. Esta es la grafiquita más reciente que encontré, donde nos dice que en el 2020 tuvimos un descenso de enfermedades diarreicas intestinales. Nosotros cada semana notificamos el total de casos que ustedes revisan en cualquier área, consulta, urgencias, pediatría, medicina interna, o sea, cualquier caso que se notifica en el hospital como diarrea, nosotros abonamos a este informe y hemos visto un descenso, por ejemplo, en el 2020 lo explica totalmente la pandemia. Tuvimos menos casos de enfermedades de cualquier tipo y prácticamente todos los servicios de salud se enfocaron al COVID, pero no debemos dejar de buscarlos. Ahora, nuestras definiciones con las que vamos a estar trabajando, a nosotros como Guanajuato nos aplica esta definición que es la definición número 1, que es en lugares donde no se ha demostrado o no se conoce la circulación del vibrio cólera toxigénico y es todo paciente que tenga diarrea, que tenga más de 5 evacuaciones en 24 horas, con menos de 5 días de evolución y que sea mayor de 5 años. Esta es la regla de los 5. Es bien importante que sea aguda porque necesitamos descartar pues, las diarreas crónicas o subagudas que podrán corresponder incluso a medicamentos, no sé, malabsorción o incluso pacientes que tienen, no sé,
quimioterapia o radioterapia que pueden tener formas de diarrea. Hay otra definición que es la que no nos aplica, porque es en los lugares donde sí hay circulación o sí se está demostrando que hay vibrio cólera en las comunidades, y aquí cualquier paciente con diarrea ya lo mandan a estudiar. En este caso nosotros solo nos vamos a enfocar a la regla de los 5, más de 5 años, menos de 5 días, más de 5 evacuaciones en 24 horas, y con eso nosotros ya estamos cumpliendo. También tenemos otra definición de caso de enfermedad diarreica aguda, pero moderada. En esta es cualquier persona que tenga diarrea, igual, 5 evacuaciones en 24 horas, menos de 5 días, pero que ya tiene un cuadro de deshidratación, ya sea moderada o severa. Y la última definición que les quiero comentar es la de enfermedad diarreica aguda, pero grave. En esta nos basamos en la definición anterior, pero le agregamos vómito, disentería o cualquier cuadro que tenga sangre o moco durante su diarrea, y fiebre. Hemos tenido muchos casos de enfermedad diarreica aguda, moderada y grave, y nosotros hemos estado mandando estas muestras tanto al laboratorio estatal como a nuestro laboratorio local para analizarlas. Ustedes conocen estas tablitas mejor que yo, donde valoran o se valora los datos de deshidratación. No es necesario laboratorios, no es necesario ni siquiera un baumanómetro, o sea, únicamente es nuestra evaluación del paciente. Si está orinando, si tiene sed, observar el aspecto de los ojos, de la boca, de la respiración, cómo tiene la elasticidad de la piel, cómo está el pulso, cómo está el llenado capilar. Y con eso nosotros únicamente observando y explorando a nuestro paciente podemos rápidamente decidir si corresponde a un plan A, un plan B o un plan C. Esto evidentemente pues se deriva en el manejo que le vamos a dar al paciente. En el plan A se puede ir a su casa y lo vamos a recomendar que sigan con líquidos, que no suspendan ni la alimentación en el paciente adulto, ni la lactancia en el paciente lactante. Y bueno, pues hay que dar soluciones o de vida suero oral o cualquier electrolito con el que contemos, y explicar los datos de alarma. Si nosotros vemos que nuestros pacientes tienen un plan B, vamos a dejarlos hospitalizados para evaluar, bueno, para observarlos. Cada hora tenemos que estar haciendo una revaloración y tiene que quedar asentada en nuestra nota médica. O sea, eso es bien importante, que podamos decir que se está cumpliendo con este criterio de acuerdo a la NOM. Se van a iniciar sales de rehidratación oral y se van a evaluar, y finalmente pues si mejora se puede ir a casa, si no mejora se tiene que pasar a plan C, donde ya iniciamos una rehidratación por vía venosa, y pues ya iniciamos otros protocolos de acuerdo al estado de volemia que tenga el paciente. Eso pues ustedes como personal operativo y los especialistas que son, pues tienen el control total de esto. Para cólera específicamente, el mejor tratamiento con el que contamos es la doxiciclina. Son 300 miligramos vía oral en dosis única, pero también podemos dar acitro o eritro, dependiendo. En los niños, pues es eritro, ¿no? Y dependiendo del agente causal, por ejemplo, Shigella, le podemos dar cipro, en las amibas y la Giardia metro, y en el Campylobacter acitro. Entonces, realmente hay que decidir o hacer una buena anamnesis para poder dar un buen antibiótico. No todos los pacientes necesitan antibiótico, únicamente aquellos pacientes en los que podamos ver un cuadro disentérico o que consideremos que ameritan este tratamiento. No todos van a requerir. Esta imagen es el nuevo flujograma, se los voy a hacer llegar a través de sus jefes de servicio para que lo puedan tener, incluso se los puedo hacer llegar vía WhatsApp para que lo puedan tener a mano. Corresponde a las modificaciones que nos hicieron en el manual de manejo o notificación de enfermedades diarreicas, y lo voy a explicar rápidamente. Primero, cualquier paciente que tenga enfermedad diarreica aguda
lo vamos a clasificar de acuerdo a su deshidratación. Voy a empezar por la parte de abajo, donde mi paciente o no está deshidratado o tiene deshidratación leve. Voy a ver si cumple criterio de la regla de los 5, menos de 5 días, más de 5 vacaciones, más de 5 años. Y si sí, voy a llenar mi estudio de caso para cólera. Voy a marcar cólera, voy a tomar un solo hisopo de Cari Blair y ese hisopo se va a mandar aquí al laboratorio a la búsqueda de Vibrio cólera. Y bueno, aquí nada más puse vibrio porque puede crecer vibrio y luego se manda la determinación si es cólera, cólera, vulníficos o parasanguinarum. Eso ya lo hace el laboratorio estatal. Cuando nosotros mandamos, tenemos que verificar que el hisopo esté bien rotulado. Muchas veces nada más me ponen el primer nombre del paciente y pues eso no corresponde a las metas internacionales, que sería la primera, identificación correcta del paciente. Y bueno, tengo que cotejar el estudio de caso. Ahora, si me voy a la parte de arriba, yo voy a verificar que mi paciente tenga deshidratación moderada o severa. En este caso, pues es cualquier edad, no necesariamente es menor de 5, puede ser cualquier edad con menos de 5 días de evacuaciones y más de 5 evacuaciones en 24 horas. Hemos tenido pacientes que hasta 17 evacuaciones tienen y ya están, pero sí pálidos, chupados, con un llenado capilar súper lento y sí se ven bastante mal. En esos pacientes, la modificación que nos hicieron ahorita es que tenemos que hacer 2 hisopos de Cari Blair y mandar materia fecal. Ahorita les voy a decir por qué. De acuerdo a la edad, si es menor de 5 años, un hisopo se va a ir para la búsqueda de vibrio, o sea, se queda en cultivo para búsqueda de vibrio. Un hisopo se queda en cultivo para enterobacterias, Salmonella, Shigella, E. coli patogénica y la materia fecal se manda para estudio de rotavirus. Nosotros aquí tenemos un estudio de rotavirus, pero no está validado por el INDRE, por lo tanto, esa materia fecal se manda al laboratorio estatal para hacerle prueba de PCR de rotavirus. Entonces, no es un proceso que nosotros nos quedemos, es un proceso que se manda al laboratorio estatal. Si es mayor de 5 años, igual, aquí en nuestro laboratorio buscamos vibrio, enterobacterias, las que ya les comenté, y rotavirus. A diferencia de los menores de 5 años, este rotavirus no se manda al laboratorio estatal. Sin embargo, sí es bien importante que tanto adultos como niños cumplan con sus 2 hisopos y con su frasco de materia fecal. Ahora sí que ya el nuevo manual nos obliga a hacer esta búsqueda. Posiblemente ustedes puedan recuperar la materia fecal. Ok, con eso me parece que es suficiente para que puedan hisopar la materia fecal y de ahí tener 2 hisopos y materia fecal, pero no pueden únicamente mandar 2 hisopos. Tiene que ser 2 hisopos y la materia fecal. ¿Qué otra cosa nos están solicitando? Que la nota médica avale o coteje perfectamente con el estudio de caso clínico. Hay veces que nos mandan un estudio de caso clínico donde dice deshidratación severa y nosotros vemos la nota médica y las indicaciones médicas, no le iniciaron plan C, lo ponen como deshidratación leve, entonces, clínicamente no describen a un paciente con deshidratación moderada o severa y en el estudio de caso me ponen deshidratación severa. Entonces, esos casos donde no haya una correlación clínica con la nota no se van a mandar, se van a desechar y no va a poder contar para su productividad en los estudios de caso de epidemiología. ¿Qué nos están evaluando a nosotros como hospital? Pues nada más estos 2 primeros. La notificación oportuna de las enfermedades diarreicas oportunas. Eso significa que los estudios de caso tienen que llegar al laboratorio en las primeras 24 horas de que llegó el paciente a nuestra unidad, que se registró el caso por parte de nosotros en la plataforma y que ya está la muestra en laboratorio en las primeras 24 horas. Y esto es al 100% de los pacientes
que tengan enfermedad diarreica aguda, moderada y severa. O sea, el 100% de los pacientes, independientemente de la edad, independientemente del servicio, si su paciente tiene deshidratación moderada o severa por diarrea, necesita tener un estudio de caso de Nutrave. Nuestro laboratorio está ahorita haciendo esta segunda parte, donde ellos, después de hacer el cultivo y hacer el análisis de los patógenos, tienen que subir el resultado. Y aquí también, ¿no? Que los pacientes tengan las muestras necesarias para poder cumplir con estos criterios de notificación. En el caso de cólera, se considera que también nos van a evaluar también la notificación oportuna de los casos probables de cólera notificados en las primeras 24 horas, es decir, ustedes los ven y al día siguiente a más tardar yo los estoy subiendo a plataforma y que nuestro laboratorio notifique los resultados en los primeros 14 días. En este cambio del manual que nos acaban de hacer llegar, nuestra unidad ya no va a poder mandar monitoreo del 2%. Antes mandábamos cólera, monitoreo y Nutrave, cualquiera de los tres. Ahorita monitoreo ya no vamos a mandar, entonces pues ya realmente ese ya no lo consideren. Si ustedes vuelven a mandar una enfermedad como monitoreo, yo la voy a meter como cólera si cumple criterios. Entonces ya realmente monitoreo ya no vamos a estar haciendo, únicamente cólera y Nutrave. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Yo sé que es un cambio que sí es sustancial porque antes podíamos mandar muchos más casos de diarrea a través del monitoreo. Sin embargo, pues ahora como estamos empezando la temporada de calor, vamos a tener más diarreas. Hemos estado viendo un incremento de los casos de gastroenteritis o de enteritis por parásitos. Entonces, incluso pueden mandar a estos pacientes a búsqueda de cólera o por Nutrave, porque pues pueden tener uno o más patógenos, ¿verdad? Y cualquier duda quedo a sus órdenes. La doctora Jackie va también a agregar las preguntas para que contesten su examen. Y bueno, pues de mi parte sería todo, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que la parte